Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza con Anaís Tirado. Y antes del descanso publicitario ya les decía que estaba aquí conmigo José Alberto Benítez, estaba tomando asiento y tomándole el relevo a David Acosta. Buenos días, José Alberto, ¿qué tal? Buenos días, Anaís, pues aquí estamos. Tiempo de saludable, y ya lo decíamos también en la introducción del programa, en el sumario, que hoy vamos a hablar de Coca-Cola, porque es que al parecer la compañía ha pagado 8 millones de euros, ni más ni menos, a asociaciones médicas y científicas aquí en nuestro país, en España. Una investigación parece ser que acusa a la compañía de financiar estudios que sirven, por supuesto, pues a sus intereses comerciales. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este titular que leemos, José Alberto? Bueno, pues el titular lo he cogido aquí de una fuente de la semana pasada del periódico El País, pero salió en más periódicos, lógicamente, y en El País titulaba: Coca-Cola ha pagado 8 millones de euros a asociaciones médicas y científicas en España. Y bueno, básicamente en el artículo pues explica un poco eso, ¿no? Que muchos de los estudios científicos que salen algunos son financiados por esta compañía, y precisamente son estudios que no tienen, están sesgados, por decirlo de alguna forma, y no son todo lo veraces que deberían ser con respecto a, pues eso, sus productos y otro tipo de intereses que tienen ellos, que por los que sacan, por los que pagan estas investigaciones. ¿Y qué es lo preocupante de realmente, pues eso, que saquen este tipo de estudios que en un principio podrían estar avalados por diferentes entidades y tener cierta credibilidad, ¿no? Correcto. Pero si por detrás están pagados por la propia compañía, ¿qué nos tiene que preocupar? Exacto, por eso yo muchas veces, y precisamente gracias a que me dedico profesionalmente a ello, ¿no? Para eso, pues bueno, hice la tesis doctoral y estoy de investigador en la universidad, aunque mi profesión, ya lo he dicho aquí muchas veces, no está directamente relacionada con la nutrición, pero por lo menos en la parte de poder verificar o saber si una información es cierta o no es cierta, al final eso da igual que un estudio sea de una materia que de otra. O sea, yo sé directamente saber si el sesgo que hay en ese tipo de estudios, ¿no? Claro, y cómo están o no manipulados, o cuáles son los intereses que puede haber detrás. Exacto, entonces esto es algo que nosotros aquí hemos dicho muchísimas veces, que hay que tener muchísimo cuidado con cuando salen titulares en las noticias de la televisión o los periódicos o lo que sea, y ponen: un estudio dice que tal es bueno o que tal es malo. Claro. Hay que tener cuidado, porque no solamente vale un estudio, hay que ver realmente en qué revista ha salido publicado, hay que ver realmente si tiene financiación o no tiene financiación. Entonces, todo este tipo de cosas, esta semana he traído esta noticia aquí porque, bueno, confirma lo que nosotros ya decíamos en muchos de los programas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, porque todos los productos que son de esta compañía, todos los refrescos y digamos que lo que más basan sus beneficios, pues están, no son para nada saludables para la sociedad, ¿no? Y hay una página web que se llama sinazúcar.org, que también tiene una cuenta en Twitter y en Instagram, que la verdad es que me gusta mucho cómo gestiona este tipo de cosas, porque se dedica a sacar imágenes de distintos productos, de tanto bebidas como tal, con al lado su equivalencia en terrones de azúcar. Es muy gráfico, son muy gráficas. Entonces, esas imágenes. Como siempre, una imagen vale más que 1000 palabras, pues este hombre realmente está haciendo una muy buena labor, porque está haciendo llegar realmente a la sociedad el contenido que hay en azúcar en las bebidas y en otro tipo de productos. ¿Y qué ocurre cuando en este tipo de bebidas, que la gran mayoría de ellas tienen la versión normal y luego las versiones light, las versiones 00, las versiones 0? ¿Qué ocurre con ese tipo de versiones? Ante todo comentar que lo principal, aquí no es que estemos diciendo que el tomarte una Coca-Cola en particular o lo que sea malo, sino que el abuso de ella es lo que es malo. Como siempre, claro. Claro, y aquí es donde vamos a hablar un poco de cifras. El azúcar en sí no es que sea malo, pero el consumo excesivo de azúcar es lo que acaba conllevando normalmente a distintas enfermedades, entre ellas pues la diabetes, que luego pues conlleva también a problemas de síndrome metabólico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que entender que en una sola lata de refresco, sea cual sea azucarado,
ya va a contener entre 35 y 40 gramos de azúcar generalmente, que ya eso sobrepasa los límites de lo que un adulto debería ingerir en un solo día. Durante un día, con una lata de estos refrescos que suelen ser pues de 33 centilitros, ¿no? Exacto. Y el problema no es que esté en las latas, sino que también si nosotros empezamos a mirar todos los productos de alimentación que nosotros normalmente comemos, pues alimentos procesados que compramos en el supermercado suelen estar también cargados de azúcar. Entonces ya no hablamos solamente de la lata, sino que también hablamos de la lata y el resto de productos, claro, que nosotros estamos ingiriendo. Entonces eso al cabo del día es muchísimo azúcar, demasiado. Recomendable de este azúcar, porque nos decías que ya era mucho con una lata, que ya superaba los límites. ¿Cuál sería el límite? 30 gramos. Normalizado. 30 gramos normalmente en un adulto ya sería. Y es más, 30 gramos hablamos de azúcar en general, no de azúcar añadido. Entonces, claro, si luego ya juntamos todos los azúcares que se encuentran de manera natural en los alimentos, pues hombre, realmente lo que hay que hacer es intentar evitar en la medida de lo posible todo el azúcar extra. Claro. Lo que comentabas de los tipos de bebida que existen como alternativa, lógicamente es muchísimo mejor ingerir todas las bebidas, ya sean cero o light, que en su versión normal. Vale, aquí ya volvemos otra vez a algo que se extendió antaño y que hace ya unos años que aquí mismo estamos intentando desmentir, y es el tema de los edulcorantes y el cáncer y demás. O sea, no hay que tener ningún problema con los edulcorantes, salvo el efecto laxante que puede suponer en un caso de un consumo excesivo, que es cierto que además en algunos caramelos y demás hay personas que igual han leído en la cajita por detrás que tienen xilitol, y el xilitol es uno de los que es pues muy laxante, tiene un efecto muy laxante. Entonces hay que tener simplemente cuidado con el tema eso del laxante y de los gases que nos puedan provocar. Claro. Pero a nivel de salud, ni el aspartamo produce cáncer ni nada por el estilo. Es decir, lo primero, que el cáncer, como hemos dicho aquí muchas veces, es multifactorial. Claro. Y luego, hablando en este caso de los estudios que salieron hace muchísimos años relacionados con el aspartamo, lo primero que lo hicieron en ratas, y lo segundo, que las cantidades que les daban a esas ratas es como si nosotros tomáramos, ¿qué te digo yo?, un saco entero de aspartamo todos los días, pero un saco entero, te hablo de un saco de 5 kilos de aspartamo, que es que, o sea, son cantidades más que excesivas. Exacto, que no una persona humana no las va a ingerir nunca. Entonces es un poco... Entonces, mejor, si hay dependencia del sabor dulce en bebidas, tomar las versiones light o cero, da igual, realmente da igual light o cero. Y yo, como siempre digo, lo que hay que intentar hacer es intentar acostumbrar al paladar a los sabores realmente naturales que tienen las cosas, que no quiere decir que tengamos que comer soso, ni mucho menos, pero sí acostumbrarnos un poco a... Pero al final es eso, son costumbres, ¿no? Sí. Y a lo que nos enseñen, ya casi desde pequeños, porque si no probamos la sal desde pequeñitos, pues igual después no la vamos a echar de menos en las comidas, por ejemplo, se me ocurre. Lo mismo, algo similar ocurre con el azúcar. Con el dulce. Claro, y con el dulce. Y hablamos de las bebidas azucaradas, gaseosas, pero también tenemos que poner la atención en los zumos y estas bebidas envasadas, porque pensamos que igual son más sanas, contienen menos azúcares, pero igual nos encontramos en una situación muy similar a que en las bebidas gaseosas. Hay que tener, aquí ya hay que ser un poco más meticulosos y leer un poco las etiquetas, porque es cierto que ahora, por suerte, desde hace 3 años hasta ahora, más o menos, la industria se está dando cuenta de que la gente ya está empezando a hacer más caso al tema del azúcar, y entonces sí que es cierto que hay versiones de zumos y versiones de bebidas que no tienen azúcar añadido. Entonces, bueno, sería mirar en la etiqueta si el azúcar que contienen es el azúcar normal que pueda contener pues en este caso, si hablamos de zumos de fruta, el que contenga la fruta en sí, o si a mayores han añadido azúcar. También tenemos que entender y aquí hemos hablado de ello algunas veces, que el azúcar tiene distintos nombres dentro de las etiquetas de etiquetado nutricional, y hay veces que puede poner, por ejemplo, y no lo reconocemos, concentrado de mosto o concentrado. Entonces ya ahí ya estamos hablando de que le están además añadiendo más azúcar a la bebida. Pero bueno, hay opciones. Por ejemplo, hay una que en los supermercados sí que está, y que yo creo que no va a tardar mucho en llegar incluso a los bares, porque se está poniendo también un poco de moda, es el agua de coco.
que no es que sea esto una panacea, pero como yo siempre recomiendo que lo que hay que beber y lo que necesita el cuerpo es agua, pero que como una alternativa que también es saludable y que también pues eso, tomar a modo de refresco estaría bien, incluso cuando salimos fuera a la calle y demás, pues por ejemplo sería el agua de coco. No es acalórica, pero realmente el contenido que tiene, los ingredientes de los que se componen es agua y coco. Entonces, realmente pues y no suelen añadir ningún componente más, o sea, yo por lo menos las versiones que he visto son 100% agua y coco. Entonces, pues oye, es una opción que también existe ahí, que es bastante saludable. Y sobre todo en este asunto hay que tener mucho cuidado con esa parte comercial que también vemos en todos estos tipos de productos por no el vender el 0,0, el vender sin azúcares añadidos, el vender que muchas veces nos encontramos en las etiquetas, que nos dejamos guiar por ello y que al final tenemos que ir como siempre a la letra más pequeña para saber realmente lo que contienen todos este tipo de productos. Efectivamente. Y comentar también que, acorde con todo esto, hace un mes salió también una noticia en los medios en la que, bueno, en Estados Unidos ya sabemos que tienen todavía mucho más problema que aquí con el tema de la obesidad, y sacaron una ley que me hizo un proyecto de ley que me hizo un poco de gracia, entre comillas, porque lo que hacían era que estaban intentando ya prohibir el consumo de los refrescos en niños de hasta 12 años. Básicamente pues porque vieron que el consumo excesivo era malo de azúcar y tal, y que eso estaba conllevando a que hubiera más obesidad infantil. Pero realmente es que el problema no está solo en los niños, es decir, aunque lo hicieron para los niños, realmente tenían que haber hecho algún tipo de medida mayor que también englobase un poco en los adultos, porque ahí también tienen bastantes problemas de obesidad en adultos y, bueno, básicamente es lo de siempre, malos hábitos unido a una vida ultra sedentaria, pues al final acaba conllevando a una población obesa y con muchísimos problemas de enfermedad en general. Y en eso trabaja también la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Correcto, que cada vez más anima, ¿no?, a todos los estados a crear políticas y leyes que vayan en contra de incluir todos esos azúcares en muchos productos, los azúcares añadidos. Eso es. Pues José Alberto, muchísimas gracias por haber estado un lunes más aquí con nosotros y habernos enseñado todas estas cosas. Gracias, y ya sabes que el próximo lunes, como siempre, tienes una cita en Es Saludable. Correcto. Gracias. Gracias. Buena semana. Adiós. Igualmente.